Muy pocos lo saben, pero antes del 7 de octubre, el Estado de Israel estaba en un acercamiento diplomático bastante importante con Indonesia, el país con mayor cantidad de musulmanes en el mundo. ¿Tuvo que ver esto con el 7 de octubre? Ese es el tipo de información que nos brinda el periodista Enrique Zimmerman, un destacado escritor y conocedor sobre todo lo que sucede en Medio Oriente. Hola Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte y de verdad qué honor tenerte aquí en Enlace Judío. Igualmente, Nadia, aunque prefiero cara a cara aquí en Israel, pero bueno, el Zoom es un mal menor. Así es, nos permite por lo menos vernos las caras, conectarnos. Enrique, hay Eso. mucho que platicar contigo. Estuvo pues corriendo por las redes sociales un gran video tuyo en el que hablas de por qué Israel no está cometiendo un genocidio. Así que, ¿qué mejor experto que tú para que nos expliques si estamos hablando de esta gran cantidad de muertos en la Franja de Gaza? Jamás dice que más de 35,000, eso por supuesto habría que ponerlo en duda porque lo está diciendo jamás, pero independientemente a esto, las imágenes en los noticieros son desgarradoras. Así que ante todo esto, pues el mundo dice la palabra muy fácil, genocidio. ¿Por qué, Enrique, lo que están haciendo las fuerzas de defensa israelí no se le puede llamar un genocidio? Llamarle un genocidio, Nadia, es producto de dos cosas. O de ignorancia brutal, grave. Hay un placer mórbido de acusar a los judíos de genocidio. Es como una pequeña venganza de algunos. O estereotipos terribles. Estereotipos que son resultado de un proceso milenario de discriminación, de odio, de racismo, de xenofobia hacia los judíos. Como decía Einstein, es más fácil destruir un átomo que destruir un estereotipo. Infelizmente hay muchos que aún están llenos de estereotipos. Lo que no se puede hacer nadie en ningún momento, ningún dios de la guerra en la historia dice que tienes el derecho de comenzar una guerra, de matar de forma desgarradora y luego de llorar cuando la empiezas a perder y empiezas a pagar un precio. Sobre todo cuando tu política, como es el caso de Hamás, que yo entrevisté a todos sus líderes, desde el fundador Ahmed Yassin, con el que estuve 14 veces, decenas de horas, en su casa, en el barrio Sabra, en Hamás, en Gaza, y luego todos los que vinieron después, todos ellos tienen un objetivo con el 7 de octubre, arrastrar a Israel hacia Gaza. Y luego tienen otro objetivo, y es esconderse en el seno de la población civil. Lo que está ocurriendo y estas acusaciones de genocidio son parte de un plan que ha sido planificado en Teherán por las fuerzas de las Guardias Revolucionarias y el Ministerio del Interior, que pretende complicar a Israel y permitir acusaciones de genocidio globales como las que están ocurriendo en este momento. Y les salió bien. Cuando ellos mataron más de 1.200 personas en un mismo día, las quemaron vivas, las violaron, secuestraron 250 hacia Gaza, sabían que no dejaban a Israel otra alternativa. Cuando ellos colocan a sus bases en el seno de la población civil y han hecho que 250.000 jóvenes abandonen Gaza desde el año en que Hamás se apoderó de la franja, de la pobre franja y de más de 2 millones de personas, yo los encontré en Europa, los encontré en Marruecos intentando saltar la verja y entrar en Europa. ¿Por qué? Porque no pueden más, porque me decía uno de ellos que 2 de sus casas, un abogado, está ahora en Alemania, me contó que 2 de sus apartamentos en rascacielos, en edificios muy altos en el barrio Rimal, en Gaza, han sido destruidos porque jamás se colocaba en su salón y disparaba cohetes sobre Israel desde allí, sabiendo lo que iba a ocurrir un minuto después, que ese salón, que esa casa iba a ser destruida. Y me decía este joven, un chico muy inteligente, de Gaza, un abogado que tiene un bufete reconocido en Gaza: yo no puedo quedar más mientras Hamás esté. Volveré a mi casa el día en que Hamás no esté más. Acusar a Israel de genocidio es producto de ignorancia o de antisemitismo
de estereotipos y contra eso hay que luchar con toda la fuerza. Ahora, estrictamente hablando, en el sentido de la palabra, pues genocidio tiene que cumplir con unos requisitos para que sea tal, un genocidio. ¿Qué no se está cumpliendo aquí en esta guerra y por qué no lo podemos catalogar como genocidio si nos aferramos a la definición de la palabra? Porque genocidio es lo que intenta hacer Hamás, lo que hizo de hecho el 7 de octubre, intentar matar civiles, matar personas, ese era el objetivo, matar, matar y matar y cuanto más. Genocidio es lo que quiere hacer el jeque Nasrallah, Hassan Nasrallah de Hezbollah, que dice abiertamente, declaró la semana pasada de forma pública, que él puede matar cualquier civil en Israel en cualquier punto de la geografía del Estado de Israel. ¿Escuchaste tú al secretario general de Naciones Unidas? ¿Escuchaste tú incluso al presidente Biden o a algún líder europeo? A Pedro Sánchez hablando, a Lula da Silva de Brasil, quejándose de que Hezbollah quiere matar civiles en Israel. No. Mira, Nadia, genocidios hubo varios en los últimos años. Hubo en Sudán 2 millones de personas asesinadas. Eso es un genocidio. ¿Viste alguna manifestación en una universidad de México, de Estados Unidos, de Francia, de Suiza? Cuando Saddam Hussein, antes que esto, mató 1 millón de personas, parte de ellas con gas, ¿viste alguna manifestación? Cuando Bashar el-Assad mató 500.000 de personas, ¿viste alguna manifestación? Yo estuve 4 veces en Irak con las fuerzas de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, 75 países, entre ellos varios países árabes, muchos países occidentales, que atacaron el Estado Islámico Daesh y mataron cientos de miles de personas, quizás 500.000, según las cifras oficiales. ¿Alguien se manifestó? Te aseguro que hubo muchos civiles muertos, porque Daesh hizo exactamente lo mismo que hace Hamás, utilizar la población civil como escudos humanos, porque eso es parte de su estrategia. Hamás no lo inventó solo, lo aprendió de otros también. ¿Alguien protestó contra ello? ¿Alguien que se quejó del presidente Obama? Yo vi cómo él atacaba 24 horas al día, 7 días a la semana, con drones que estaban siendo tripulados desde Texas en Estados Unidos o desde Nevada, con joysticks, y él atacaba las bases de Daesh y mataba toda la gente que había alrededor. ¿Alguien se quejó de ello? ¿Alguien habló de ello? ¿Hubo algún tipo de huelga en la Universidad de Harvard? Cuando Israel es atacada, cuando entran en Israel 3.000 hombres por 65 lugares distintos en la madrugada de Simchat Torah del día 7 de octubre y matan de esta manera civiles, bebés, ancianos, violan por todos los lados, van a una fiesta con 4.000 personas en la que matan 400 jóvenes y se llevan otras decenas a Gaza. ¿Eso se puede declarar de genocidio? Lo que hizo Israel fue lo que cualquier Estado de Derecho haría en una situación paralela, y es defenderse. Yo siento mucho que ellos hayan logrado arrastrarnos hacia Gaza, porque Gaza es un pantano, pero fue lo que ellos intentaron, sabiendo lo que estaban haciendo. Como te digo, toda la estrategia fue planificada anteriormente en Teherán, muy pensada. Lo lograron, que no se quejen de los resultados. Yo sufro con la población civil de Gaza. Yo creo que es terrible lo que ellos están pasando. Yo tengo amigos que trabajan conmigo hace 25 años y que me cuentan cómo ellos se sienten entre la espada y la pared, porque es los ataques de Hamás por un lado y los ataques israelíes por el otro. Y siento por ellos, y si pudiese ayudar, les ayudaría. Pero ellos son rehenes de Hamás. Y la culpa es de Hamás, no de Israel. Israel hace 9 años que no entra en Gaza y por algún motivo será, con Netanyahu como primer ministro. No quería entrar en Gaza a ningún precio. Lograron arrastrarnos a Gaza, ahora infelizmente están pagando el precio. Bueno, Enrique, mencionaste a Ahmed Yassin. Entonces, estuviste, platicaste, entrevistaste a Ahmed Yassin, el fundador de Hamas, no es cualquier personaje, pero Ahmed Yassin ya murió,
Yasser Arafat, responsable de tantos atentados terroristas, también ya no está con nosotros. Sin embargo, Hamás continúa vivo, lo que nos lleva a una terrible conclusión que podría ser: ¿es posible terminar con Hamás? ¿Es posible que al terminar con sus líderes importantes, Hamás ahora sí quede destruido, no solamente como gobierno, sino también como organización y como idea? Se dice que la profecía ha sido dada a los tontos y a los locos. Yo voy con mucho cuidado aquí. Yo creo que jamás como organización se puede destruir o al menos debilitar seriamente, que es lo que está ocurriendo en este momento. Sin embargo, la idea de Hamas me parece bastante más difícil de destruir, porque esa idea seguirá, tendrá a lo mejor otros nombres, tendrá otras formaciones políticas, pero el lado político de la organización será muy difícil destruirlo totalmente. Sí se puede dar un golpe a Hamas como el que la coalición internacional ha dado a Daesh, al Estado Islámico, y lograr de esta forma al menos atenuar el peligro de esta organización a largo plazo. Nadia, lo que le interesa a Israel no es el ojo por ojo, no es la venganza. No estamos, tenemos a nuestros hijos dentro de Gaza mientras estamos hablando. Los tenemos en Nuseirat intentando buscar rehenes. Los tenemos en el campo de Shati, donde hoy Israel mató el número 4 de Hamas, que era el jefe de operaciones de la organización. Los tenemos en Rafah, donde estamos acabando la lucha contra las últimas brigadas de Hamas. Son nuestros hijos, son nuestros hermanos, son nuestras familias. ¿Tú te crees que vamos a arriesgar sus vidas por venganza? Lo vamos a hacer para que no haya otros 7 de octubre. Lo vamos a hacer para que 70, 80 mil habitantes del sur de Israel y 80 mil habitantes del norte de Israel puedan volver a sus casas en paz sin tener miedo que a las 3, 4, 5, 6 de la mañana les aparezcan enmascarados que vengan a violarles o a quemarles vivos, como ocurrió a Vivian Silver, esa pacifista, jefe y fundadora del movimiento Mujeres por la Paz, que este año es candidata al Premio Nobel de la Paz, que estaba en el kibutz Be'eri y que fue quemada viva. Quedó de ella un pelo, eso es todo lo que quedó. Pensábamos que había sido secuestrada para Gaza, pero finalmente descubrimos que había sido matada esa mañana. Una mujer que salvó a miles de palestinos durante 20 años que llevaban los hospitales de Israel para ser tratados. No estamos allí para vengarnos, estamos allí para conseguir que no ocurra una barbaridad así, la mayor de la historia moderna del pueblo judío y del Estado de Israel, que no pueda volver a ocurrir jamás. Sin embargo, pues las críticas sobre el Estado de Israel han llovido, a pesar de que el escenario es sumamente complejo, desafiante para el ejército israelí, en donde tienes a terroristas de Hamas ya vestidos de civiles, ya incluso han comentado los soldados cómo se rasuraron la barba y parecen pues un padre de familia como cualquier otro, escondidos en las casas entre la población. Vimos también videos de cómo entre tendederos de ropa en los campos de refugiados están lanzando misiles todavía los de Hamas, los terroristas, y sin embargo el Estado de Israel pues sumamente criticado y condenado, no solamente por países, sino también por sociedades y medios de comunicación. La pregunta es, Enrique, ¿qué ha hecho mal desde tu punto de vista el gobierno israelí? Y perdón si la pregunta es un tanto difícil y desafiante, pero ¿qué harías tú diferente a el primer ministro Benjamín Netanyahu? Empezaré por el final. Lo que yo haría diferente del primer ministro Netanyahu es dejarme de apagar fuegos y pensar en táctica y empezar a pensar en estrategia, por una vez llegar a ello. ¿Qué queremos ser cuando seamos grandes? ¿Dónde queremos llegar? ¿Dónde queremos llevar toda esta guerra? No tenemos una estrategia de salida. Nunca jamás se hizo una guerra en Israel en la que no había una estrategia de salida. Y así nos encontramos con una de las guerras más largas de la historia de Israel. 8 meses y medio, casi 9. La guerra más larga fue la de independencia y fueron 10 meses. Y no me sorprendería que
la ultrapasemos también. Eso es la primera cosa. Hay que pensar qué queremos hacer con Gaza y con Cisjordania en el día después. Si hay algo que jamás y los palestinos lograron a partir del 7 de octubre, es que devolvieron la cuestión palestina a la mesa internacional como después de años de ausencia, años de las que no les interesaba a nadie. Mis jefes en medios de comunicación de 4 continentes me decían, Enrique, los palestinos no venden, no interesan a nadie. Te estoy diciendo en octubre, en septiembre del año pasado. Ahora es el tema primordial, el tema internacional número uno y seguirá siéndolo por bastante tiempo y necesitamos decidir qué va a pasar el día después. Tenemos que empezar a hablar, por un lado, con los países árabes de la región con los que estamos desarrollando una relación. Estuve hace 3 semanas en Arabia Saudita. Ellos están dispuestos a ser parte de esta estrategia, conjuntamente con Emiratos, con Egipto, con Jordania. Vamos a sentarnos con ellos. Vamos a aprovechar que tenemos aún al presidente norteamericano más pro-israelí de la historia de Estados Unidos, desde luego de la historia de Israel. Vamos a sentarnos con ellos, vamos a pensar qué hacemos, cómo hacer para que después sea posible introducir a la autoridad palestina también en el control de Gaza conjuntamente con las potencias árabes. Todo esto Netanyahu no lo hace, quizás porque le interesa, dicen algunos, perpetuarse en el poder y que todo esto siga, porque él sabe que en el momento en que se llega a un acuerdo puede que le pidan responsabilidades por el 7 de octubre y se termine su carrera política y es lo único que él está intentando evitar a todo precio y esa es mi mayor crítica hacia él, que quizás ponga sus intereses personales por delante de los intereses de Israel. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿qué es lo que hemos hecho mal? Hemos hecho una cosa que estamos haciendo mal. Israel lo está haciendo hace décadas, pero que ahora vosotros en la diáspora estáis pagando también el precio, porque es un problema conjunto de las dos partes. Y me refiero a la guerra mediática, me refiero a la guerra de las narrativas. Israel tiene, créeme Nadia, como alguien que lo ha padecido aquí, como alguien que fue candidato al Premio Nobel de la Paz, que cree en la paz, que quiere la paz para mis hijos y para mis nietos y para mis bisnietos en el futuro. Yo entiendo que Israel no tenía otra alternativa sino hacer una operación en Gaza. Y por lo tanto, como muchos israelíes, en un principio dijimos no hay otra alternativa, hay que hacerlo porque no podemos permitir otro 7 de octubre. Tan simple como es. Pero sin embargo no lo supimos explicar. Y si bien los primeros días después del 7 de octubre el Papa me llamó, me recuerdo, una semana después y me dijo, Enrique, nos han devuelto 50 años atrás, lo que han hecho no tiene nombre. Y yo le dije, es la maldad, es la personificación de la maldad lo que aquí ocurrió. Y él no me lo negó. Y no me lo niega tampoco en las reuniones que tuve con él en los últimos días, incluido el jueves pasado. Sin embargo, en el mundo, cuando yo le dije en esa conversación, ya verá Papa Francisco, cuando los pobres civiles de Gaza empiecen a pagar el precio, porque yo sé que ellos se esconden en el corazón de la población civil, no hay ningún ejército del mundo que tendría un resultado distinto o mejor que el que tuvo Israel. Si Israel enviaba hasta panfletos advirtiendo cuándo iba a atacar, llamaban por teléfono a la población de Gaza, tienen teléfono de todos, diciéndoles tienes tantas horas para abandonar el edificio donde estás porque estamos obligados a atacar. Es impensable algo así. Es como aquella presentadora de la BBC que otro día le pregunta a un portavoz israelí, oye, ¿y por qué no avisasteis que ibais a liberar los rehenes en el campo de refugiados de Nusirat? Como si se pudiese hacer una cosa así. O sea, de tan acostumbrados que están a que Israel es el primer y último ejército del mundo que advierte al enemigo que va a atacar. ¿Y dónde y cuándo va a atacar? Lo hizo decenas de veces, obviamente no cuando fue liberar a los rehenes, pero sí que lo hizo anteriormente. O yo no he visto en ninguna guerra nadie, dímelo si me equivoco, ninguna guerra en la historia de la humanidad, un lado trajo camiones con ayuda humanitaria al otro. No existe. No lo vimos en ningún lugar.
Ni los americanos lo hicieron en sus guerras, ni los británicos, ni nadie, ni mucho menos los rusos en Ucrania. Enviar ayuda humanitaria al enemigo y que el mundo te lo exija, pero Israel lo hace. Y hay cientos de camiones que están entrando. Suficientes o no, tenemos que ver, pero se está haciendo y se está haciendo hace 8 meses. Quiero decir, hay aquí un problema muy serio. No, Israel no supo entender que los teléfonos móviles, los smartphones, son hoy en día un arma letal, tan letal como un F-15 o un F-16 o como un tanque Merkavá. En eso somos muy buenos en la lucha. Hay civiles que se van de Miluim al ejército y que dicen que no vuelvan mientras no acaban el trabajo. Hay jóvenes de 18, 19 años, la generación del TikTok, que nos gustaba tanto ridicularizar lo superficiales que son, lo desinteresados que son por todo lo que tiene que ver con el país y que ahora están probando que son la mejor generación que hubo en este país en 76 años. Y están pagando el precio incluso con sus vidas. Y lo están haciendo. Y es increíble verlos. Yo estuve dentro de Gaza y ves esos niños que algunos no tienen ni barba y que están luchando 18, 20 horas al día. Y duermen en el suelo, allí en Gaza, dentro de casas, y siguen, y llevan meses haciéndolo. Cualquier soldadito de estos, incluido Ofek, el hijo de una amiga mía, que está allí hace 4 meses y entró en el ejército en los paracaidistas del mes de agosto, cuando terminó el bachillerato, y parece un niño. Él tiene más experiencia de combate que el jefe del Estado Mayor del Ejército, porque lleva desde el mes, ¿cuántos meses son? Desde el mes de enero dentro de Gaza. Estamos en junio, casi 6 meses. En Gaza luchando día a día, y salieron a su casa, a su familia, 3 veces, 4 veces durante este periodo. Y están allí, no tienen teléfono, y están luchando sin parar. Y lo que Israel está haciendo no es por placer, no es por odio, no es por venganza, es porque no le queda otra alternativa. Claro, pero lo que impacta, Enrique, es que las cosas podrían empeorar y podrían empeorar porque la hostilidad con Hezbollah pues cada vez se incrementa más. Y aquí nos estamos enfrentando a otro tipo de poderío, de armamento, de apoyo por parte de Irán. ¿Cuáles son tus expectativas respecto a la frontera norte del Estado de Israel? ¿Cuándo podría explotar esta guerra? Y pues ahora sí que jugando a predecir. ¿Cómo ves tú el futuro en este aspecto? Lo que está ocurriendo en el norte es resultado de lo que ocurrió en el sur. Si Hezbollah hiciese un 7 de octubre sería mucho peor que el de Hamas, porque tienen mucho más capacidad bélica que Hamas. Y por tanto la población, el día 8 de octubre, decidió abandonar por primera vez en la historia de Israel, lo que me parece que fue un grave error del gobierno que lo apoyó. 80.000 personas abandonaron Kiryat Shmone, Metula, Julata, Ginosar, todos los kibutzim de la frontera. Y lo que ocurrió es que Israel construyó una especie de franja de seguridad dentro de su propio Estado. Y estamos viendo una guerra de baja intensidad, tan baja, pero digamos, comparado con lo que puede ser, es de baja intensidad, y veo que hay decenas de miles, quizás más, de reservistas que han sido enviados hacia allá. ¿Qué quiere Israel de Hezbollah? Hezbollah dice que no va a parar mientras continúe la guerra en el sur. Israel quiere de Hezbollah que cumpla la resolución 1701 de Naciones Unidas del 2006, lo que implica que sus fuerzas que están al lado de la frontera, cuando vas allí los ves a 10, 15, 20 metros con sus banderas, se vaya hacia el norte del río Litani, a una distancia prudente de la frontera, de forma que la población civil pueda volver el 1 de septiembre o después de las fiestas, el 1 de noviembre, volver a sus casas y poder volver a tener una vida relativamente normal y reconstruir la frontera del norte, además de la frontera del sur, que es un megaproyecto muy importante. Hezbollah lo está haciendo parcialmente. O sea, algunos de sus fuerzas de élite, de las fuerzas Radwan,
abandonaron hacia el norte del Litani, pero hay otras que aún están en la frontera. En medio de todo esto, Estados Unidos, a pesar de sus diferencias con Netanyahu, y yo sé que Biden está bastante enfadado con Netanyahu por varias razones. Vamos a ver qué va a pasar en el discurso en el Congreso dentro de un mes, cuando él vaya allí. Es un momento muy delicado. Sin embargo, Biden es muy decidido y hoy acaba de enviar un portaaviones, el Eisenhower, enfrente al Líbano. Lo sacó del Mar Rojo de los Hutis, llegó otro allí y está ese portaaviones enfrente al Líbano con submarinos nucleares alrededor. ¿Por qué crees tú que está allí? Está allí para decir a Hezbollah, para decir a Irán que mucho cuidado, que si hay una guerra contra Israel, si ellos se atreven a lanzar misiles, como tienen 150.000, quizás más, misiles de gran exactitud y pueden derribar edificios aquí donde vivo yo en Tel Aviv y matar cientos, si no miles de personas, pero que si ellos lo hacen, ellos pagarán un precio, porque no solamente la Fuerza Aérea Israelí va a destrozar Beirut, empezando por el barrio de Hezbollah, la Dajia, va a quedar peor que Gaza, créeme, Nadia, será mucho peor lo que Israel hará si hay ataques sobre Tel Aviv o sobre Haifa por parte de Hezbollah, pero además tendrán que verse con los misiles Tomahawk lanzados desde los aviones del portaaviones y lanzados desde el portaaviones y los ataques también de Estados Unidos contra ellos. O sea, será algo mucho más gordo de lo que hemos visto hasta ahora. Y por lo tanto, hasta aquí los hechos. Y ahora espero que algún día no me pongas esta grabación y me digas te equivocaste. Ojalá. Pero yo te voy a decir con toda la sinceridad, yo creo que ese es el motivo por el cual no vamos a ver una guerra abierta de más intensidad entre Israel y Hezbollah, porque las dos partes tienen mucho que perder. Nosotros tendremos un número de víctimas importante porque nuestros sistemas no van a poder parar miles de misiles lanzados a la vez y ellos verán medio país destruido porque Israel hasta ahora utilizó en Gaza un 20% de la fuerza aérea y 80% de la fuerza aérea israelí es mucho, créeme. Y hay más cosas que no sabemos y que Israel va a hacer en el Líbano. Y por eso dentro del Líbano hay presiones brutales sobre Hezbollah para que no provoque una escalada de la guerra, porque saben que Líbano, que ya es un estado semidestruido y colapsado, quedará aún más colapsado. Y por lo tanto hay gran presión sobre Hezbollah. Y te diré que Hezbollah se ha libanizado en los últimos años. Son parte del juego político, son parte del gobierno, son parte del parlamento y por lo tanto ellos escuchan más que en el 2006 lo que dicen los demás partidos políticos. Mi esperanza es que eso sea suficiente, un poco como en la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que todos tenían posibilidad de destruirse unos a los otros varias veces. Yo creo, espero que eso sea suficiente para evitar una guerra abierta de gran escala entre Hezbollah y nosotros. Enrique, platicando contigo en Israel hace poco que tuve la oportunidad de estar, me dijiste algo que me dejó simplemente anonadada. Me considero una persona que estoy constantemente revisando los medios de comunicación, pero es que tú tienes conexiones, accesos, amistades que realmente impactan, como el Papa, lo mencionábamos hace rato, como todos los líderes que has entrevistado a nivel mundial y me dijiste un dato que de verdad me dejó perpleja, que es el siguiente. El 7 de octubre también sucedió para interrumpir un proceso de paz que estaba casi por pasar entre, y yo casi te completo la frase diciéndote, sí, Enrique, todos lo sabemos, entre Israel y Arabia Saudita. Pero no, tú me dijiste un país diferente. Así que te invito, por favor, a que nos des este dato nuevo porque de verdad es muy desconocido para muchos. El 7 de septiembre yo fui parte de la primera delegación de la historia, 13 israelíes encabezados por una mujer. Fuimos a Arabia Saudita de forma oficial, abierta, con una condición, de que se publicase lo más posible a la vuelta a Israel.
Y así lo hicimos. Ellos querían que el mundo y el Golfo y el mundo árabe sepan que estamos a la vuelta de la esquina, está la normalización entre Israel y Arabia Saudita, como tú muy bien dijiste. Pero Arabia Saudita es mucho más que un estado poderoso de petróleo, uno de los principales fabricantes de petróleo, quizás con Venezuela, a la vez un estado muy joven, muy dinámico, una de las 20 economías principales, es mucho más que todo esto. Arabia Saudita es la custodia de Meca y Medina. Y para los 2.000 millones de musulmanes es el lugar más sagrado, es el centro del mundo. O sea, que lo que haga Arabia Saudita será imitado por otros. Y yo pensaba que países como Indonesia, la principal nación musulmana del mundo, con 270 millones de habitantes, un mercado más de la mitad de la Unión Europea, por dar un ejemplo, en un solo país, que esperaban que Arabia Saudita diese ese paso para normalizar la relación con Israel. De hecho, me invitaron, te voy a contar algo que nunca conté, me invitaron hace un par de años a Indonesia para un poco abrir las puertas. Yo soy presidente de la Cámara de Comercio Israel, países del Golfo, incluida Arabia Saudita, y ellos quieren de forma desesperada la tecnología israelí y la tecnología médica y agrícola y de todo. Y ya hay compañías israelíes que de forma no oficial están actuando en Indonesia. Y decidieron, como parte de su intento de ingresar en la OCDE, esa organización de 38 economías de primera línea del mundo en la que están Israel y México, hace falta que todas acepten el 39 que va a entrar. Indonesia quería entrar y iba a entrar, y para ello necesitaba el apoyo israelí. Y como todo esto viene en medio de la negociación entre Israel y Arabia Saudita, estaba previsto para mediados de octubre la firma del acuerdo de normalización entre Israel e Indonesia. El 7 de octubre, además de intentar asfixiar, impedir el acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, quiso impedir el acuerdo entre Israel e Indonesia. Y lo que ocurrió fue que lo logró momentáneamente. Hace 3 semanas me dijeron en Arabia Saudita que fracasaron, los iraníes fracasaron. Asimismo me lo dijo un príncipe muy destacado de Arabia Saudita, porque Arabia Saudita en la primera oportunidad va a volver al camino anterior al 7 de octubre. Mucho depende del gobierno que tengamos aquí en Israel y de lo que él quiera y lo que él haga, pero no tengo la más mínima duda que del punto de vista de los saudíes o de Indonesia, el proceso este tiene una luz verde y que puede llegar a ocurrir en los próximos años. Es impresionante, es un acuerdo del que no, la mayor parte de la gente no está enterado, un acercamiento entre el Estado de Israel y el país con mayor cantidad de musulmanes en el mundo. Así que no es cualquier cosa. Gracias, Enrique, por siempre información nueva, por ayudarnos a entender temas tan complejos y espero poder seguir viéndonos porque pues tristemente habrá más información y más conflicto para hablar de él. Me temo que sí. Gracias, Nadia. Todo lo mejor y hasta muy pronto. Claro que sí, Enrique. Un abrazo fuerte. Gracias. Igualmente. Chao. Hasta pronto.